Un saludo a los estudiantes de grado 8 y 9. Nosotros hemos estado hablando de las funciones del lenguaje, ya iniciamos con ese tema en el video anterior. Hoy vamos a hablar de las otras funciones del lenguaje que nos hicieron falta. Pero antes de continuar, quiero recordarles que en el video anterior yo les dejé una actividad de una de las funciones del lenguaje. Nosotros hablamos de la función representativa o referencial, hablamos de la función apelativa o connotativa y hablamos de la función expresiva o emotiva. Yo les mostré un anuncio y pues para que identificaran cuál de las funciones, digamos, se podían identificar en ese anuncio. Esto lo hago con el fin de que pues se pongan al día con los trabajos, porque ya estamos próximos a terminar el año. Bueno, entonces hablamos de la función representativa o referencial, que es lo real, lo objetivo, como Juan tiene 19 años, mañana se entrega el trabajo de sociales, la ventana está abierta, ¿cierto? Son como actos reales de la vida. Hablamos también de la función apelativa o connotativa, que puede ser una orden o un ruego. Por ejemplo, cierra la puerta, esa es como una especie de orden. No fumar en este lugar, envíe los documentos a este correo, son como órdenes. Obviamente la persona que lo diga también depende mucho como de ese tono de voz, pero sigue siendo una función apelativa, sigue siendo una orden, ¿cierto? Así se diga de manera muy sutil, es una orden. Y están las otras oraciones: no hacer ruido, por favor confirmar que recibí el mensaje, hazme el favor de ayudarme con la limpieza. Como pide el favor es como una acción de ruego. Entonces estas son funciones apelativas. Está la función expresiva emotiva, que es la que apela más a las emociones, como te extraño, te amo, ganamos, qué bueno volver a verte. Ahora vamos a hablar de la función fática o de contacto. Faltan otras tres funciones, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la función fática o de contacto. Dice que es empleada para empezar, mantener y terminar una conversación. Se utiliza para saludar, para despedirse, asegurar que escuchan o mantener la conversación. Es decir que en la función fática el mensaje, el enunciado, no tiene ningún contenido en especial, simplemente se utiliza como por unas reglas de conversación. Por ejemplo, antes de iniciar una conversación o cuando se llega, se dice buenos días, pero más allá de que esté deseando buenos días, lo que está haciendo es un saludo, ¿cierto? Es una forma de dar un saludo. Por ejemplo, decir hola, ¿me escucha? Ese me escucha no tiene ningún contenido, sino que es una forma de confirmar si todavía está ahí la persona. O bueno, cuando dicen vale en una conversación, cuando escriben dale, sobre todo estas dos palabras se utilizan mucho en el chat. Esas son funciones fáticas. Dame un minuto, por ejemplo, para una pequeña pausa, dame un minuto. En realidad la persona no se va a tomar un minuto, quizás se tome hasta 5 o quizás sea menos de un minuto. Cuando dicen aló, cuando dicen ¿qué hubo? ¿Cierto? Que diciéndolo de manera rápida sería como Q. En la función fática, ¿cierto? Nos faltan tres funciones del lenguaje, función fática y bueno, como les decía, los enunciados o los mensajes de la función fática no tienen un contenido, sino que se utiliza ya sea para empezar o para mantener o para terminar una conversación. Y ahí hay pues algunos de los ejemplos que estábamos hablando ahorita. Son frases comunes, son términos habituales, eso es son formas como de contestar, son formas para saludar, son formas de lenguaje que se utiliza para iniciar una conversación. Les daba el ejemplo de hola, ¿qué más? Cuando dice ¿qué más? En sí el significado real de ¿qué más? Es como, bueno, ¿qué me cuentas? Pero la otra persona se siente comprometida y dice, no, muy bien, gracias. Pero son formas únicamente
de compartir, no es que haya algún contenido real en esos mensajes. Bueno, ahora vamos a hablar de la función metalingüística. La función metalingüística se habla del lenguaje para aclarar aspectos del código empleado. Entonces, la función metalingüística es bastante sencillo, porque es hablar es cuando se habla del lenguaje, es eso, cuando se está hablando del lenguaje. Por ejemplo, cuando yo voy a aclarar algo sobre un antónimo, que es un antónimo, que es un sinónimo, cuáles son las partes de la oración, sujeto, predicado, es cuando se está hablando del mismo lenguaje, cuando analizamos el mismo lenguaje. Entonces, prácticamente esta clase es de función metalingüística, se podría decir. Acá hay varios ejemplos. Por ejemplo, la primera palabra después de un punto se escribe con mayúsculas. La palabra hermoso es sinónimo de la palabra bello. Un antónimo es el significado opuesto de una palabra, ¿sí? Entonces, vean que se está analizando el mismo lenguaje. Entonces, cuando se analiza el mismo lenguaje, es una función metalingüística, porque yo me estoy valiendo del lenguaje para darle una explicación a este lenguaje que utilizo. Por último, tenemos la función poética o estética, es la que expresa un mensaje de forma estética, teniendo como referencia los recursos del lenguaje literario e imágenes literarias. Esta función poética o estética se centra más como en la forma como se dicen las cosas, en la estética, cómo estoy diciendo lo que estoy diciendo. Más allá del contenido, es como si fueran poemas. Por ejemplo, dice: brillaba la luna en tus ojos. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Caminaba muy tranquilo cuando me encontré un amigo. Él tomaba un té de tilo y yo escapaba de un castigo. La función poética la podemos identificar mucho, por ejemplo, en los poemas, en los refranes, en las rimas, en las canciones. Se enfoca en la estética del mensaje. Y hasta acá entonces dejamos esta explicación de las funciones del lenguaje.